Noite, muito obrigado por estar aqui. Um saludo aqui para os companheiros da mesa. Feliz por estar perto de Oscar novamente. Eu vou compartilhar umas experiências de luta pela água em que participei no meu país e a situação de duas catástrofes ecológicas y sociales que han acontecido en Colombia o ano pasado, ya estando yo aquí en Brasil, más que ten olhado con mucho dor. A primeira es na cidade de Barranca Bermeja, en portugués sería Barranca Vermelha, donde llegué a dar aulas na universidade por primera vez no ano 1975. É uma cidade petroleira, onde os indígenas originários de Ariguíes resistiram aos espanhóis, nunca puderam ser conquistados, mas foram exterminados pela exploração petroleira no começo do século XX. Essa cidade, como vocês veem na fotografia, está rodeada de muita água, do rio Magdalena, o principal rio do centro do país. Mas o rio agora está poluído por Bogotá, que fica em cima, e pela própria exploração petroleira. E o sistema das empresas petroleiras era que a população tinha que solucionar ela mesma sua necessidade de água, e por isso o bairro operário em que eu morava tinha pozos subterrâneos para pegar agua y pozos sépticos porque no tenía también esgoto, ¿no? A pesar da riqueza do petróleo. Claro, cuando estaban las barracas da petroleira no começo, o río ainda não estava poluído, ¿no? No começo do século XX, mas neste momento a solución era esa. Con a royalties fizeram un acueducto para algunos dos bairros. Os directivos da empresa, quando era gringa, tinham seu próprio aqueducto que sempre funcionou muito bem, pequeno para eles. Mas o aqueducto que fizeram para a população, a fonte que tinha estava feita uma cantareira. E a água que saía da torneira era lama. Então, no ano 75 que eu cheguei, a população estava se organizando para ter água. E eu participei. E me apaixonei por essa cidade. Por lo que se construiu aí um comitê popular, que era no começo pela água, onde tinham delegados os bairros, os camponeses, os operários petroleiros, os outros empregados e operários da cidade. E foi uma grande greve de vários dias, y triunfamos, y esa ciudad fue realmente mi verdadera formación. Porque en ese comité yo aprendí, vi, como cuando você ve un relámpago en la noche, cómo va a ser el día. Cuando el pueblo gobierne, porque el comité no solamente triunfó pelo acueducto, sino que direccionaba, dirigía los aluguéis de la ciudad, controlaba, conseguía dispor medidas para las personas sin moradías, para conseguir terrenos. Los operarios desenvolvieron control operario con comités de sección na petroleira. Ven, no ano 77 saí de ahí torturado con las secuelas que ainda tenho nas minhas mãos e no meu cérebro também. A segunda foi no ano 98, quando eu já trabalhava com os indígenas da Colômbia, com a Organização Nacional Indígena da Colômbia, quando se fez uma barragem hidroelétrica, apropriação privada de água, privatização, como falou Oscar, para uma barragem hidroelétrica do rio Sinú,
donde mora o povo indígena en Vera. Él es su principal fuente de proteínas son los peixes que están en los ríos Senú. Los bocachicos, que son parecidos a los que aquí llaman curumbatá, que tienen que subir al río para por los ovos y después descen, ¿no? Pues a construir a barralle no podían subir más. Ven, yo asesoré con los abogados, yo no soy abogado, mas fui asesor de la parte económica de una causa ante la justicia y conseguimos una tercera instancia porque en la local era imposible, pero control dos paramilitares. Más a Corte Constitucional Nacional ordenó compensar a los indígenas. Después de conseguir esta sentencia, 17 líderes indígenas fueron asesinados. Los que asesoramos fuimos amenazados de muerte, mas como yo ya estaba años, amenazaron meus dos filhos, mi filia tenía 6 años en esa época. Debe que llevar ellos para Europa urgentemente en ese momento. O que está en la foto ahí, se llamaba Kimi Pernia Domicó, grande líder indígena, secuestrado, desaparecido. Noso Cazula, que mora en San Pablo, se llama ahora Kimi. Ven, en Colombia, no año 2007, las organizaciones populares propusieron un referendo pela agua. Fueron colectadas 2 millones de firmas. No fue lo que yo colecté porque yo no podía salir por ahí porque me mataban, simplemente. Colectaron más de 2 millones de firmas y el referéndum era de 3 puntos. Protección de las fuentes de agua. A agua es un derecho humano con un mínimo vital. Y los acueductos tienen que ser públicos o comunitarios. 3 puntos simples. Los diputados, no año 2009, que tenían que discutir esta propuesta de referendo, trastocaron el texto de referendo y viraron totalmente 180 grados. Falaba que las aguas de las tierras de los latifundiarios eran propiedad de los latifundiarios y otras cosas, que los indígenas no tenían derecho a las aguas en sus territorios. Trastocaron 180 grados. Coincidencialmente, la Corte Constitucional dio una sentencia por otro referendo que el Congreso estaba obligado a aprobar o rejeitar o texto presentado por las firmas. Entonces, les rejeitaron. Fue desaprobado y no conseguimos referendo. Ahora algunas iniciativas locales en ciudades como Medellín, etcétera, sobre un mínimo vital. Mas era momento en que paramilitarismos, asesinatos, los líderes estaban, no conseguimos la movilización para esto, para tener conseguido impor la realización de ese referendo. ¿Y por qué ellos insistían tanto en negar el derecho a agua? Porque tenemos apropiación privada de agua. No año 2012, por ejemplo, aconteció por una nueva barragem no principal río Magdalena, donde está Barranca Bermeja, más en la parte alta, construir una represa, una barragem, y la población más atingida fueron los pescadores. Que ven voces ahí, una reunión de un comité, porque son personas sin tierra. Su único recurso es a pesca, los peixes. Una vez deslocados no tenían que comer, pues organizados como estaban, fueron atacados por la policía antimotins y perseguidos con balas de borracha pelo río. Varios kilómetros, muchos ficaron feridos con estas balas de borracha y consiguieron así impor a barralle. Y llegamos a las catástrofes ecológicas y humanas. En la parte este de Colombia, una zona petrolera donde están ahora los más grandes yacidas de petróleo. La ciudad de Yopal pasó igual que Barranca, no tiene acueducto. A pesar de las grandes royalties, porque esa yacida de petróleo más grande de Colombia. O 18 de julio fue o paro cívico que llamaron ellos, una greve general de la ciudad, porque siendo
o departamento, como sería aquí un estado más rico de Colombia en royalties, os políticos roban y a ciudades no tienen acueducto. O señor que está ahí fala eu me quiero bañar. Mas si na cidade pasaba eso, a seca que aconteció en Casanare el año pasado causó en esa misma región de Yopal, donde están las petroleras, a muerte de 15.000 capibaras, que son los animales que podían se ver, porque están en bandas, son grandes y se veían, los noticiarios de TV pasaban los helicópteros, se veían 20, 30 capibaras en un sitio, en otro, muertos, pela seca total. Pelo verão, pela seca do clima, pela mudanza climática, somente en parte, porque el sistema de la población desde la época indígena era hacer buracos para reservorios de agua para que en la época de seca tengan agua de la época de chuva, que son abundantes en la época de chuva. Más exploración petrolera ahora en esas regiones en yacidas profundas que precisan inyecciones de agua que mezclen todas las aguas subterráneas, entonces esos reservorios de agua fican vacíos. A exploración petrolera convirtió a época da seca en una tragedia regional que causó la muerte de miles de animales. No causó la muerte de muchos indígenas porque los fazendeiros ya se tenían encargado de eso en las décadas anteriores. Y a otra esa región de la Guajira, en el norte de Colombia, na divisa extremo norte de Colombia y de Sudamérica, perto de Venezuela, perto de la divisa con Venezuela está a mina de carbón do Cerrejón. Es la mina de carbón más grande del mundo y una de las minas a céu aberto más grande del mundo. Ustedes ven ahí dos buracos. O buraco actualmente tiene 400 metros de profundidad y 7.000 hectáreas de superficie. 7.000. Y el proyecto es que van o buraco va a crecer hasta 65.000 hectáreas. Ven, esa mina de carbón consume a mina 86.000 litros de agua diarios. De las denuncias da sede de la población indígena guayú, danse diariamente 12.000 litros de agua a población. Más a mina consume 86.000 litros. Ellos consumen 17 millones de litros de agua diario para apagar o po que se levanta con la mina. Porque si no jogaran agua ahí, se asfixiarían ellos mismos. Consumen 17 millones de litros de agua cada día. Y dan a los indígenas 12.000 litros diarios. En la seca del año pasado dieron 17.000 y hicieron grande propaganda por la televisión porque estaban dando 17.000 a 85 de las comunidades. Eso hizo que los guayú llaman a su lengua Muxaixa, que significa pesadelo. Na língua guayú, o que você sonha na noite é muito importante para saber seu futuro, para pensar. Se é muxaixa, pesadelo, você tem que ir ao rio para lavar com água os malos anuncios e resistir e fortalecer e vencer o mal. Mas se o sonho é bonito, tem que ir à água para asegurar a beleza desse futuro. Aquí ven vocês os guayú. Ellos son la etnia indígena de mayor población a Colombia y Venezuela, son 700.000, más de 700.000. Gracias a su resistencia en esa zona árida, más también a su estructura matrilineal, un filho de una mujer guayú es guayú. Puede ser filho de quien sea, de un holandés, de Aruba, de quien sea, es guayú. Y es criado como guayú y lo defienden como sea. No puede ir de la comunidad, es guayú. Y aprende guayú y aprende a ley guayú. Por eso son 700.000.
o chefe da família, não é o esposo ou o pai biológico, é o tio mais velho, irmão da mãe. E eles são da família da mãe, de ninguém mais. Por isso são Wayuu. Aqui está a linha do trem, que também espalha carvão por toda a linha. E quando chega à praia, contamina toda a praia onde tem comunidade Wayuu, que era pescadora e já não pode pescar, sino carvão. Porque os peixes finalizaram sua vida não somente a água, portanto, pó de carvão e gasolina dos barcos que chegam a levar o carvão. Esta protesta, que foi uma protesta indígena nacional que chamou a Minga, que em Brasil, em Guarani seria o mutirão, em Brasil, nacional, uma protesta do ano 2008, que preparamos, que era contra a lei agrária, pelo referendo de água, etc., que como protesta foi um sucesso, a pesar da repressão de que atiraram contra os indígenas. Eu estava com os Wayuu preparando. Essa foi a protesta quando fecharam o trem. Mas nesse momento eu já estava no Brasil. Eles tinham sonhado que eu tinha que ir embora. E estou acá. Mas eles conseguiram estar aí no ferrocarril e fechar e protestar. Mas de todos modos o peso dos paramilitares, das chacidas que têm sofrido, que matam algo que para eles é impossível, uma mulher idosa, uma mulher grávida, impossível isso na cultura Wayuu, nenhuma guerra podem fazer isso. Mas para esmagar, para aplastar, fazem isso. ¿Por quê? Porque querem exterminar. Não basta o pesadelo do Cerrejón. Fizeram outra coisa que, falando em términos hitlerianos, essa solução final. É que se roubaram o único rio que tem. Isso que ven aí é o mapa dessa Guajira, perto da Venezuela. O rio nasce na serra que se ve aí marrón. A Serra Nevada, onde mora mais um povo indígena, os Wigwa. Aí fizeram a barragem. Os Wigwa foram atingidos, perderam parte de sua terra para fazer essa barragem. Não conseguiram apoio da população dos municípios, dos não indígenas de perto, porque a publicidade da barragem falava água para 9 municípios, eletricidade para 15 municípios e irrigação para 45.000 hectares de palma, dendê para biodiesel e arroz. Bem, o único que funcionou foi o terceiro ponto. Os outros dois ainda não funcionam e nunca vão funcionar. Não somente não há eletricidade para 15 municipios, sino que o municipio de Caracolí, un municipio mestizo, tinha uma planta elétrica construída com seus próprios recursos e os construtores da barragem falaram que iba a encher-se em 40 meses e ficou lotada de água em 4 meses. As pessoas tiveram que fugir correndo porque a água já vinha. E a planta elétrica de Caracolí morreu também. Ya no existe. Entonces no solamente no dio electricidad, sino acabó con la que existía. Y como a agua llegó antes de ser desmatado o fondo de que iba a ser la represa, eso ficou podre y se proliferaron las doenças cutáneas, dengue, chikungunya y otras uñas. Todo lo que você saiba de doenças, epidemias para los indígenas Wigwa y para la población mestiza. Mas a tragédia pior não foi em cima, foi embaixo. Vocês veem a foto da direita em cima, é do rio na parte que faz a irrigação às fazendas dos latifundiários. Que além desses, numa zona de muita violência contra os pequenos produtores. Eles têm sua água. Este é um dos poucos, eu não sei se é o único rio do mundo que está lotado de agua na parte alta e é um fio de água onde vai para o mar. O que vocês veem embaixo é
un indígena oleando fio de agua na parte baixa, onde não chega porque a água ficou nas fazendas. Na seca do ano passado, morreram indígenas. También los animales que fueron chaves en la resistencia de séculos dos guayú, que son unas cabras que les llaman los chivos, que son su fuente de proteína no deserta, porque precisan agua. No ten agua, entonces no ten carne, también no ahora. Aquí está o río Ranchería, o río que se robaron. Ese o río Ranchería, el que vocês ven verde y bonito, lotado de agua, nas terras dos latifundiarios, sem água embaixo, sem água embaixo. Os jagüeyes, como llaman los buracos para colectar agua de chuva, están secos. A mortalidad infantil aumentó año pasado ahí 50%. 50%. Y ya era la más alta de Colombia. Están exterminando este povo. Embaixo do que queda do río, há uma yacida de carbón ainda más grande da que están explorando. Os guayús son un obstáculo. O río es un obstáculo. Mas eu sonho con o Comité de Barranca, con un día en que o povo va a mudar todas estas cosas, como tentamos hacer y vimos que se podía hacer. Y con ese sueño voy para agua. Espero que sea en Guarapiranga y no en Cantareira. Muito obrigado.